Puebla. Bautizada con más de un nombre, se le conoce como Puebla de Los Ángeles, Angelópolis, Puebla de Zaragoza y oficialmente desde 1950 como la heroica Puebla de Zaragoza, dispuesto en honor al general Ignacio Zaragoza, quien consiguiera un importante triunfo para el pueblo mexicano contra los franceses el 5 de mayo de 1862, flanqueada por los imponentes volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Estado con gran relevancia histórica y riqueza cultural, posee un invaluable acervo arquitectónico, en los 7 kilómetros cuadrados en los que se extiende el Zócalo y Corazón de Puebla, que le merecieron el reconocimiento por parte de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987. Su conjunto de edificios históricos, repartidos por toda la ciudad, hace que cada esquina esconda una sorpresa, adosada en las formas geométricas de la cerámica de Talavera, que cubren numerosas fachadas del pueblo. Dotada de leyendas y cuentos fantásticos, con construcciones como el Templo de Nuestra Señora de la Concordia, conocido como el Patio de los Azulejos, el Museo Poblano de Arte Virreinal, la Casa del Deán, la Casa del Alfeñique, la Casa de los Hermanos Cerdán, el Museo Amparo o la Casa de los Muñecos. Famosa por su catedral de gran altura y belleza arquitectónica en el centro histórico. Data del siglo XVI y cuenta con un altar diseñado por el escultor Manuel Tolsá. Puebla cuenta con una abundancia artesanal que podemos apreciar en lugares como lo es el mercado conocido como El Parián, con un sinfín de piezas de cerámica de Talavera. La mezcla indígena-hispana se refleja en su gastronomía, con un amplio abanico de sabores, aromas y colores que alegran los sentidos. Cuna de platillos emblemáticos como el mole poblano y el chile en nogada, referentes obligatorios del arte culinario de Puebla, y con singular pasado histórico para el logro de su confección. En este estado encontrarás 8 pueblos mágicos: Atlixco, Cholula, Zacatlán, Cuetzalán del Progreso, Chignahuapan, Pahuatlán, Tlatlahuitepec y Xicotepec de Juárez. En el estado habitan los pueblos indígenas Popolca, Otomí, Mazateco, Mixteco, Tepehua, Totonaco y Nahua, siendo este último el de mayor predominación. Se encuentran en la llamada Sierra Norte de Puebla, donde habitan la mayoría de los 68 municipios. Aquí se encuentra la mayor cantidad de nahuas del país y se concentran principalmente en los municipios de Huitzilán, Cuetzalán, Pahuatlán y Zongozotla. Entre los personajes importantes que nos ha dado este estado encontramos a don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla, promotor del acceso a la libre información y educación universitaria, a Ignacio Zaragoza, de la cual recibe su nombre como lo escuchamos anteriormente, a los hermanos Aquiles, Carmen, Máximo y Natalia Cerdán, en cuyo hogar se dio inicio a la Revolución Mexicana, y a la escritora Elena Garro, esposa de Octavio Paz, considerada precursora del realismo mágico. A finales del siglo XX, un salón, un profesor y un grupo de alumnos era la única forma en la que se concebían las clases. Ambientes de trabajo donde predominaba el silencio y el orden en la metodología de enseñanza. Época en la que aún sonaba fuerte aquella popular frase que reza: la letra con sangre entra. Y no faltaban los jalones de orejas si ameritaban. Si llegábamos tarde, en mis tiempos me tocó que a lo mejor nos castigaban con los libros, a mí me tocó los libros en las manos, a lo mejor ahorita ya no. A mí me tocó cuando nos daban el reglazo si no trabajábamos, si no hacíamos algún trabajo, y ahora desgraciadamente ya los maestros, por todas las nuevas reformas que hay, ya no se permite todo ese tipo de como represalias o jaloncitos de oreja que antes nos hacían a nosotros, ¿no? Y eso ha influido mucho en la educación. La idea de la educación coercitiva empezaba a disiparse, pues con el nuevo siglo también surgieron nuevas formas de tratar al alumno para cuidar su integridad y derechos. Quizá el ruido ganó presencia en las aulas, pero fue para permitirle al aprendiz levantar la voz y no solo atestiguar, sino ser parte de su propio aprendizaje. Buenos días, niños. ¿Cualitón algo en M? Eso, ¿cualitón el tamastique? Muy bien, chicos. En estos 25 años, Puebla ha luchado contra el rezago educativo. De acuerdo con el INEGI, en el año 2000, el promedio escolar de una persona de 15 años o más era el primer nivel de secundaria. Para 2020, esa estadística se incrementó. En promedio, la gente cursa por lo menos tercer año de secundaria. El crecimiento universitario de Puebla es un punto y aparte.
Para que se dé una idea, 1998 cerró con una matrícula de 74,000 estudiantes de nivel profesional, que en el 2023 pasaron a ser más de 340,000. En ese entonces había más o menos 100 universidades, pero actualmente la oferta educativa se expandió a un total de 298 instituciones públicas y privadas, lo que ha convertido a Puebla en el centro de educación regional más importante del país. ¿De dónde eres originario? De la Ciudad de México. ¿Por qué en tu caso decidiste venir a estudiar a Puebla? Cuéntame. Por la carrera. ¿Qué estudias? Ingeniería aeroespacial. Pues en mi caso era más cercano a donde vivía y pues es una ciudad pues que está creciendo pues bastante. Fácil 3/4 partes de mi generación son foráneos. Somos alrededor de 36, me parece, y fácil, ¿qué te gusta? Unos 20 tal vez, 22 yo creo que son foráneos. Más o menos al 56% de nuestra matrícula en la UAP son mujeres, ¿sí? Y hay algunos programas educativos donde la participación de las mujeres es más o menos 70-75%. Y algo muy importante que ha cambiado, en esos años se titulaban más hombres, hoy se titulan más mujeres. Las ingenierías, las ciencias exactas, ciencias naturales, están siendo ahora ocupadas por un mayor número de mujeres. La década de los 90 dejó un patrón en cuanto a la preferencia del universo estudiantil a la hora de elegir una carrera. El 48% elegía las ciencias económico-administrativas, sociales y humanidades, es decir, que los jovencitos de Puebla se decantaban por la administración o contaduría, derecho e incluso comunicación para hacerla su modus vivendi. El reto ahora es diversificar los aprendizajes para satisfacer las demandas de la actualidad. Reformas educativas han ido y venido en este periodo que 2 horas no bastarían para poder analizarlas. Ninguna de ellas revolucionó de forma tangible la educación como sí lo hizo la pandemia de COVID-19, que resignificó todos los aspectos hasta ahora conocidos de cómo educar a los niños y jóvenes, empezando por el salto tecnológico al que obligó su arribo. Y digo, ¡wow! ¡Qué sorpresa tan hermosa! Bueno, pues con la Miss Guille hoy van a trabajar sus emociones. Los hogares poblanos se transformaron en salones personales para cada estudiante. La televisión, los celulares, tabletas digitales y computadoras fueron intermediarios entre el docente y su grupo para mantener viva la práctica del conocimiento. El estado de Morelos es uno de los más ricos en historia y tradición. Te presentamos 6 razones por las cuales debes visitarlo. Número 1. Sus pueblos mágicos. ¿Sabías que Morelos cuenta con 2 de los 111 pueblos mágicos que existen en nuestro país? Siendo Tlayacapan y Tepoztlán los que destacan entre los hermosos pueblos de Morelos. Ahí puedes encontrar tiendas de artesanías, comida típica, aventurarte en sus calles llenas de tradición y sabor a México. Así como también dar fabulosos recorridos en los sitios naturales que Tepoztlán tiene, teniendo el Cerro del Teposteco como uno de los destinos más visitados y desafiantes. Número 2. Su clima. Morelos es reconocido por tener uno de los climas más agradables. No por nada, el barón alemán Alexander von Humboldt denominó a la capital del estado la ciudad de la eterna primavera. Este clima, en la mayor parte del estado, va desde lo templado húmedo en las zonas norte del estado hasta lo semicálido en la parte del centro y sur de Morelos, lo que da lugar a nuestro siguiente punto. Número 3. Actividades acuáticas. Sabemos que te gusta disfrutar de tiempo con tu familia y amigos, y qué mejor hacerlo en los diversos balnearios y parques acuáticos que hay en casi todos los municipios de Morelos. Los más famosos se encuentran en Tlalquiltenango, en Cuautla, Puente de Ixtla, en Huastepec, en Atotonilco, por mencionar algunos. Cabe destacar que algunos de ellos son de aguas termales y hasta curativas. También puedes visitar el maravilloso lago de Tequesquitengo, siendo este una maravilla natural en la que podrás disfrutar de actividades como paseo en lancha, el paracaidismo en esta misma comunidad. Número 4. Comida típica. Si ya estás en el estado de Morelos, puedes degustar de platillos típicos que ahí se encuentran. Te recomendamos probar la deliciosa y única cecina de Yecapixtla, acompañada de unos frijolitos de olla, crema y queso de la región. Claro, sin olvidar una rica salsa de molcajete. Visita Huazulco para deleitarte con la gran variedad de dulces típicos tales como palanquetas, alegrías, jamoncillos, obleas, membrillos, higos
entre otros. No te puedes perder de los riquísimos tacos acorazados, en los que también hay variedad en su contenido, teniendo el arroz rojo de base, acompañado con milanesa, torta de papa, longaniza, chile relleno y distintos guisados. Todo esto en una riquísima doble tortilla, lo que da origen al nombre de estos tacos. Otros platillos que puedes probar son el mole estilo Tlayacapan, el clemole, tamal de mojarra y el guaxmole. Número 5. Ruta de Zapata. Uno de los recorridos obligados en este estado es la Ruta de Zapata. Puedes iniciar en Anenecuilco, lugar donde nació Emiliano Zapata y en donde aún se conserva su casa y algunos objetos de su pertenencia. Hoy convertido en un atractivo museo. Siguiendo por Tlatlizapán, lugar en donde se encuentra el cuartel general del Caudillo del Sur, capital moral de la Revolución Zapatista. La siguiente parada es la Hacienda de Chinameca, en donde Zapata fue traicionado y asesinado por órdenes del coronel Guajardo. Y finalmente Cuautla, que fue sitio elegido en donde descansan los restos mortales de Emiliano Zapata. Número 6. Zonas arqueológicas. Los sitios arqueológicos que podrás visitar en Morelos son varios, aunque los más destacados son Xochicalco, ubicado en Miacatlán, y Teopanzolco, en Cuernavaca. En el primero podrás presenciar, además de unas pirámides en perfecto estado, canchas de juego de pelota, y en donde sus principales atractivos son la pirámide de la serpiente emplumada y el observatorio astronómico. Por otra parte, Teopanzolco está constituido por varias pirámides construidas en el periodo posclásico, y donde actualmente se construyó un museo con datos históricos de la zona. También puedes visitar lugares como Chalcatzingo, que se encuentra en el municipio de Jantetelco, Las Pilas en Jonacatepec, Coatetelco en Miacatlán y Olintepec en Ayala. 5 años reconstruyendo la confianza en Morelos. En estos 5 años, en Morelos nos comprometimos a construir el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes. Para tener una educación de calidad, era necesario contar con infraestructura educativa digna, garantizar la equidad e igualdad de oportunidades para todos los jóvenes morelenses y que nadie deje de estudiar. Los niños y jóvenes morelenses son el centro de atención de la política educativa estatal para garantizar el acceso y la calidad de la educación, mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo. En 5 años invertimos 1.964 millones de pesos en infraestructura educativa, escuelas dignas para nuestros niños y jóvenes. Le apostamos a la innovación. Por eso impulsamos escuelas modelo en tecnologías sustentables en Coajomulco, San Juan Tlacotenco, Tetela del Volcán y el preescolar indígena Yeyitlachtoli de Ayala. Único estado que beca a todos sus estudiantes de educación pública de tercero de secundaria hasta universidad. Con el programa Beca Salario, beneficiamos actualmente a 120,000 estudiantes. En 2013, teníamos 69% de cobertura en bachillerato. Hoy, con Beca Salario, tenemos el segundo lugar nacional de cobertura en educación media superior, con el 91% de cobertura. En 5 años, duplicamos el número de escuelas de tiempo completo. Creamos el programa de invernaderos para surtir los comedores escolares con cultivos protegidos y sin agroquímicos. Este programa fue reconocido por DIF Nacional como el mejor del país. En Morelos hay reforma educativa. 9 de cada 10 maestros de educación básica y de media superior han realizado la evaluación docente en el ciclo escolar 2016-2017. El analfabetismo disminuyó. En 2017 logramos la meta que establece la UNESCO y levantamos la bandera blanca en Morelos. Con el acompañamiento de la OCDE, consolidamos el Consejo de Capital Humano, órgano de coordinación entre universidades, gobierno, centros de investigación, sindicatos y empresas, para impulsar el desarrollo económico, generar empleo, aumentar la productividad y mejorar la pertinencia educativa para el mercado laboral. Hoy nuestros egresados de educación superior cuentan con mayores oportunidades para su desarrollo profesional.
Las universidades de Morelos forman profesionistas competitivos acorde a los sectores productivos para el desarrollo industrial, el emprendimiento y la innovación. 8 de cada 10 estudiantes del Tecnológico de Zacatepec, la UTES, la UTESEM y la UPEMOR obtienen el empleo al egresar. En Morelos, con mayores oportunidades para el futuro, hemos probado que la educación es la mejor inversión. Reconstruyendo la confianza en Morelos, garantizamos el derecho a la educación para todos. 5 años reconstruyendo la confianza de la educación en Morelos. Tabasco, estado con paisajes naturales entre ríos, sierra, lagunas, cascadas y caminos que cuentan historias ancestrales. Se encuentra en la región sureste del país y colinda con los estados de Campeche, Chiapas y Veracruz. Su capital es Villahermosa, siempre vibrante, en donde se mezclan las tradiciones y naturaleza con el ambiente moderno de la ciudad. Uno de sus atractivos es el extraordinario Museo de la Venta, donde aprenderás de la cultura olmeca y observarás las famosas cabezas colosales, muestras de la grandeza de esta antigua civilización. Caminar por sus calles y admirar sus edificios históricos, la oferta de museos y actividades en Villahermosa es muy larga y variada, con lugares como Centla, el humedal más extenso de Norteamérica, las grutas de Coconá, el centro ecoturístico Las Garzas, el Jardín Botánico San Ramón, el increíble paisaje que rodea las cascadas de Agua Blanca, donde se puede practicar el senderismo, nadar y acampar. Escenario del punto de encuentro entre dos de las más prolíficas civilizaciones de la época prehispánica, la exuberancia de la naturaleza aflora en los alrededores de Tabasco. Los pantanos de Centla y el cañón de Usumacinta son muestra de ello. La herencia que dejaron a su paso mayas y olmecas constituye el emblema de la riqueza cultural que puede ser apreciada hoy en día en todos los rincones. La región de la Chontalpa, conformada por varios municipios, es un fértil territorio en el que crece el tesoro más venerado en el estado, el cacao. Fruto que por la alta estima que le tenían los mayas, fue utilizado como moneda por los habitantes de la ciudad antigua de Comalcalco. Considerada como única por haber sido construida con ladrillos de barro cocido, unidos entre sí por estuco de conchas de ostión. No vas a encontrar otro sitio arqueológico construido con este material en todo Mesoamérica. Buscan ellos el material, encuentran el barro que era con el que hacían los utensilios de cocina y posteriormente ya le dan la forma de los ladrillos para hacer estas estructuras. O sea, de la naturaleza obtenían todo lo que requerían. En sus alrededores se localizan vastas haciendas cacaoteras, en las que es posible recorrer sus plantaciones para observar el proceso que conlleva su cultivo y que también ofrecen la experiencia de conocer cómo esta semilla se convierte en chocolate. Un producto que, a pesar de ser saboreado por paladares del mundo entero, son pocos los que conocen a la planta que le da origen. Es una actividad, es el rescate de nuestras tradiciones, es parte de nuestra cultura. El asistir a eventos internacionales y comprobar que México tiene la cultura del cacao y del chocolate en el mundo es pues de gran relevancia, ¿verdad? Mira, Tabasco en México es el primer productor de grano, de cacao en México. Comalcalco, donde nos encontramos ahora, es el primer municipio de producción en México. Entonces tenemos nosotros la historia del chocolate. Y que también acostumbra añadirse en la preparación del pozol, bebida hecha con maíz, servida típicamente en jícara. Entre el fogón, el metate, el comal y las ollas de barro, se cocinan los guisos más representativos de la gastronomía chontal. Me apasiona toda la cocina tradicional del estado. Creo que es una de las más ricas, de las más variadas y con una gran carga cultural. La sazón proviene de las hierbas y especias aromáticas que se dan en la zona, como la chaya y la hoja santa, que además le ponen un toque colorido a cada platillo. Esto es un recao chontal. Lo he llamado así porque es una combinación de las especies de las más comunes o las
indispensables en la cocina tradicional del estado. Y mi mamá lo comenzó a preparar hace poco más de 40 años y bueno, yo fui la única de sus hijas que se interesó en aprenderlo y ahora se ha convertido en base de toda mi cocina. La creatividad en las manos de los tabasqueños es otro de sus atributos, dando forma a diversos materiales extraídos de la naturaleza, entre los que destacan el mimbre, que es entretejido para hacer diversos objetos ornamentales e incluso muebles. Es una fibra o una raíz que crece en los árboles, tira sus raíces hacia el suelo y el campesino aprovecha todo lo que es está derecho. Esto nosotros lo ocupamos para hacer la cestería, para hacer arete, diadema, pulseras, collares, figuras, un sinfín de cosas se hace con este. Por su parte, el tallado de piezas en madera da vida a personajes como el cojó, quien protagoniza la danza del pochó, uno de los rituales más populares representado durante el carnaval. Es ese arraigo por sus tradiciones el que hace que el legado cultural de Tabasco siga cosechando abundantes frutos. Para que comprendamos mejor nuestro pasado, estudiaremos otros aspectos de la vida de los tabasqueños del siglo XIX. Tabasco, a principios del siglo pasado, se encontraba atrapado no solo en el aspecto económico, sino también en el cultural y educativo. Fue hasta 1825 cuando el Estado pudo disponer de una imprenta en el cual se editó su primer periódico. Años después, comenzó a funcionar su primer teatro, llamado San Juan. Con el tiempo se abrieron otros. Entre los escritores destacados novelistas, como Manuel Sánchez Mármol y Arcadio Centella, poetas como Líbano Correa Merino, Dolores Pi, Teresa Vela, entre otros. Debido a los aspectos políticos por los que se atravesó el Estado en ese ciclo, el periodismo adquirió mucha importancia. En las ciencias destaca el llamado sabio tabasqueño, José Narciso Novirosa, quien no solo realizó estudios de la flora tabasqueña, sino también de historia, de lingüística y de antropología. A principios del siglo pasado, la educación en Tabasco era deficiente. Los gobiernos tabasqueños hacían grandes esfuerzos para abrir colegios que promocionaran la educación primaria en el estado, pero debido a los conflictos políticos y el presupuesto destinado a la escuela era muy escaso. Fue hasta 1879 que se estableció el Instituto Juárez, Escuela de Educación Superior en Tabasco y antecesora de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Aunque fueron pocos los colegios que se abrieron a principios del siglo XX, Tabasco contaba con 150 escuelas distribuidas en las ciudades y en las comunidades. Además del escaso presupuesto destinado a la educación, otros obstáculos que impedían su desarrollo era que algunos padres no enviaban a sus hijos a la escuela, porque desde muy pequeños los empleaban en algunas labores. Las niñas, por lo general, no asistían a la escuela, pues sus padres pensaban que ellas habían nacido para permanecer en sus hogares, realizando actividades domésticas.